¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Esto es un revestimiento de poder, unción y autoridad para poder realizar la obra de Dios con señales y prodigios, o sea, con poder. Y aclaro que aunque esto no es necesario para ser salvo, sí lo es para poder ministrar en el poder sobrenatural de Dios. Cuando alguien nace de nuevo recibiendo a Cristo Jesús a través de la fe, en ese momento la palabra enseña que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de esa persona y ya la persona es salva, ha nacido de nuevo y ya tiene el Espíritu Santo, aunque la persona no haya hablado en lenguas. Sin embargo, hay un nivel mayor o que siga ese primer paso de la salvación, un nivel más profundo en el río de Dios, donde ya no solamente tienes el Espíritu Santo, sino que ahora además el Espíritu Santo viene sobre ti como un bautismo, como un derramamiento de aceite que te capacita en el poder, en la unción y la habilitación en los dones del Espíritu Santo. Eres bautizado en esa gloria, eres sumergido en ese río del Espíritu Santo para que puedas recibir poder, autoridad. Y esto fue lo que aconteció precisamente en Hechos. Miremos, el apóstol Pedro estaba atemorizado, triste por haber negado al Señor, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, recibió poder y autoridad para testificar del nombre de Cristo con total valentía, poder, señales, milagros. O sea, ese evento cambió su vida para siempre. En fin, el bautismo en el Espíritu Santo es una obra que hace Cristo Jesús y es un nivel glorioso luego de la salvación al cual Dios nos invita para que podamos ser llenos de poder y de autoridad para todos aquellos que lo quieran y que necesiten recibirlo. Ahora bien, la razón por la cual comencé explicando qué es el bautismo en el Espíritu Santo es porque esa experiencia es la que te habilita para poder recibir la facultad sobrenatural de hablar en otras lenguas. Y sí, yo soy de aquellos que sigo creyendo que la única señal que aparece en la Biblia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego es el hablar en otras lenguas. Soy consciente de que hay otros ministros a los cuales respeto mucho que afirman que pudieran haber otras señales de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero en mi opinión muy personal creo que la Biblia no lo enseña así, y humildemente creo que ese cambio en la teología ha venido más bien para justificar el preocupante declive que ha habido en la iglesia, aún carismática en este tiempo, con respecto a estas manifestaciones, por lo cual le han buscado otras señales. Pero personalmente creo que la única señal de la cual la Biblia habla de haber sido lleno del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas a manera de la señal inicial. Por ejemplo, en Pentecostés vemos que cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, todos comenzaron a hablar en otras lenguas. También en casa de Cornelio hablaron en otras lenguas. Dice la palabra que los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así también la palabra enseña en Hechos 19 que una vez Pablo, cuando llegó a Éfeso, encontró a algunos discípulos que no sabían nada acerca del Espíritu Santo, y al explicarles el mensaje completo del Evangelio y el poder de Dios, dice la palabra que habiéndole Pablo impuesto las manos encima de ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Por lo cual, al revisar la Biblia, encontramos que se habla muchísimo de que los hermanos hablaron en otras lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y solamente una vez en el libro de Hechos no se menciona el hablar en lenguas cuando se habló de ser lleno del Espíritu Santo. Pero aclaro que tampoco se mencionó en la palabra que no hablaron en lenguas, ni se menciona acaso otra manifestación o señal que hubo de haber recibido el bautismo en el Espíritu. Sencillamente se omitió ese dato, pero la omisión no significa que no haya acontecido, y es por eso que creo personalmente que el hablar en lenguas es sin duda alguna la señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso digo que el bautismo en el Espíritu Santo es lo que te habilita para comenzar a hablar en lenguas como señal inicial, pero también te habilita para que uses ese regalo que Dios te ha dado diariamente.